Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que estaban con él. ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes? Y comió y dio también a los que estaban con él. Y les dijo: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces nosotros venimos en una narración que viene haciendo el evangelista en el capítulo 5 de varios momentos donde el ministerio de Jesús comienza a ser muy público, muy visible, y él nos narra varios episodios donde se muestra las riquezas del evangelio. La última narración que nos hace Lucas en el capítulo 5 tiene que ver con la conversión de Leví, que era un publicano, y la discusión que vino después por la pregunta de los fariseos de por qué el Señor comía y bebía con los publicanos y de por qué los discípulos del Señor no ayunaban. El Señor hace una respuesta bien contundente hablándonos en dos parábolas de la importancia del evangelio y cómo el evangelio viene a ser algo nuevo. La parábola de los dos vestidos y la parábola del vino y los odres. El vino nuevo y el odre nuevo, y el vino viejo y el odre viejo. Ahora, desde esas circunstancias narradas por el evangelio de Lucas, los fariseos ya comienzan a tomar una actitud bien contraria al Señor. Y ahora Lucas en el capítulo 6 nos va a narrar dos episodios que son realmente dos conflictos que el Señor tiene con los fariseos. El primero, el que acabamos de leer, cuando los discípulos recogen de los sembrados, y el segundo, cuando el Señor sana a un hombre en la sinagoga. Y la raíz del conflicto es el día sábado. Entonces vamos a hablar este tema que nos muestra un poco el conflicto que el Señor comienza a vivir con los hombres religiosos de la época. Entonces, como decíamos, Jesús comienza a enfrentar un ambiente de hostilidad contra los dirigentes, y como vamos a ver, Jesús no lo evita. Y eso es muy interesante. No es que Jesús fuera un hombre contencioso, pero cuando hay asuntos que el Señor tenía que defender y enseñar, Él no tenía miedo al conflicto con la religión falsa y apóstata de los fariseos. El proverbio dice así: compra la verdad y no la negocies. Jesús siempre estaba por la verdad. Jesús amaba la verdad y enseñaba la verdad, a costa aún de que eso le iba a traer grandes dificultades a su ministerio, y eso le iba a llevar a un camino de sufrimiento y por último a un camino de crucifixión. Entonces usted va a ver en estos dos episodios, el que vamos a estudiar hoy y el siguiente sábado, que Jesús no tiene miedo con los fariseos. Jesús no tiene miedo a la religión que ha caído en mandamientos de hombres y ha sido sepultada por la hipocresía, por la avaricia y por el engaño. Entonces Jesús enfrenta a estos hombres con bastante seriedad. Jesús enfrenta a estos hombres con actitudes que atentaban contra el espíritu religioso de ellos, y Jesús enfrenta el espíritu religioso de ellos con la verdad. Entonces vamos a ver que la discusión
tiene una raíz neurálgica, si lo podemos decir, porque el centro de la vida religiosa de los fariseos era el guardar el sábado. Entonces, bueno, vamos a ver ahí algunos pasajes y vamos a comenzar a meditar en ellos. El pasaje que acabamos de leer, Lucas 6, verso 1. Dice: aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Entonces la raíz del conflicto con la cual se va a encontrar el Señor ahora es especialmente el día de reposo. En este pasaje y en el siguiente, el conflicto se centra en que Jesús hace algo y sus discípulos, en este caso, el día de reposo. Como les decía, el guardar el sábado era la principal práctica del judaísmo del primer siglo. Era como la práctica más solemne de la religión farisea de la época. Ahora, es bien importante hacer una diferencia. El sábado era un mandamiento que Dios había establecido por la ley. El problema era que los fariseos habían agregado una gran cantidad de ordenanzas al mandamiento de Dios, haciendo que este mandamiento se volviera una carga sumamente pesada. Se volviera algo que ningún hombre podía soportar, porque eso tiene la ley y a veces la religión. La religión carga a los hombres desmedidamente con mandamientos que a veces ni siquiera vienen de Dios. Y es más, a veces no solo no son de Dios, son mandamientos de hombres que anulan los mismos mandamientos de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos las Escrituras y la interpretación de los hechos que daban los fariseos, no era que Jesús estaba transgrediendo el sábado bíblico. Era que Jesús le estaba poniendo el pie a los excesos, a los mandamientos de los hombres que Dios no había establecido. Jesús enseñó: yo no vine a quebrantar la ley, sino a cumplirla. Entonces, cuando vamos a leer estos pasajes, no vamos a ver a Jesús quebrantando la ley. Vamos a ver a Jesús pisándole los pies a la tradición farisea que se había enseñoreado de la ley y de otros mandamientos y los había profanado con mandamientos de hombres. Eso es muy importante saberlo. Yo escuchaba un video que le hablaban a un judío y el judío decía: yo no puedo creer porque Jesús quebrantó el sábado. Pero Jesús no quebrantó el sábado, hermano. Esa fue la interpretación de los fariseos. Jesús vino y cumplió toda la ley, dice la Escritura. Lo que él quebrantó fue la tradición de los hombres, que no era bíblica. Vamos a ver qué el Señor decía de esto. Marcos capítulo 7, verso 7. Vamos a estar paseándonos en varios evangelios para ir entendiendo un poco la situación. Marcos 7, capítulo 7, verso 7, hablando de otro aspecto de la ley, el Señor muestra esta realidad que estaban viviendo los judíos, especialmente en el ambiente religioso del primer siglo. Dice Marcos 7, verso 7, pues en vano me honran. O sea que hay una honra, hay un culto, hay un ambiente religioso que es vano, que no tiene valor, que no es agradable a Dios, que no es aprobado por Dios. El hecho de que las personas digan que siguen una religión, que cumplen unos rituales de esa religión, no quiere decir que estén agradando y sirviendo al Dios vivo. La religión del tiempo del Señor Jesús era una religión muerta. Era una religión de tradición.
Era una religión de mandamientos de hombres, pero no tenía nada que agradara al Señor. Dice el Señor, es una religión vana. En vano me honran, dice el Señor. ¿Por qué? Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso es cuando los hombres establecen doctrinas fuera de las Escrituras, fuera de lo que Dios había dicho, o añadiéndole a lo que Dios había dicho. Hay solemnes advertencias en las Escrituras de aquellos que le añaden y de aquellos que le quitan a lo que Dios ha dicho. Israel ya llevaba un periodo de varios tiempos donde los rabinos habían comenzado a enseñar de tal manera que ellos habían puesto una serie de interpretaciones y de mandamientos de hombres sobre las Escrituras, que era casi imposible que los hombres entendieran aún el mismo lenguaje que Jesús hablaba. Se dice que el Talmud, que eran las consideraciones rabínicas de la ley, llegó a escribir 24 capítulos de observancias en relación al sábado. Y se dice que a veces un rabí gastaba 2 años y medio solo estudiando uno de esos 24 capítulos de cómo guardar el sábado. Entonces le incrementaron al sábado a tal punto que eso se volvió un fardo tremendamente pesado. Y miren lo interesante, el sábado instituido por Moisés, no antes, el sábado instituido como el día de reposo, fue un día que el Señor estableció para darle descanso a los hombres. Fue un día para darles una oportunidad a los hombres en medio de su agenda agitada de obligaciones, para que ellos tuvieran un tiempo para dedicarlo a Dios, a la adoración, a la contemplación, a la oración, a la lectura de la palabra. Pero eso que Dios había establecido como algo bueno para el beneficio espiritual del pueblo, los fariseos lo habían trastornado. Se volvió un sistema, como decía Hernández Díaz López, ridículamente complejo de restricciones solo de conductas externas. Dice Mateo 23, verso 4. El Señor hablando a estos hombres, porque atan cargas pesadas. Y mira este asunto, y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces la religión, con todas sus cargas, se vuelve, como decía otro autor, un veneno mortal para la vida espiritual de los hombres. Dios nos libre de esos ambientes religiosos, aún cristianos, hermano, donde se exigen y se ponen mandamiento sobre mandamiento de hombres que no provienen de la gloriosa revelación de Jesucristo. Que en vez de liberar a las personas, que en vez de traer vida a las personas, que en vez de traer salvación a las personas, la hunden en un sistema de mandamientos de hombre que lo único que hace es agobiar el alma de las personas. Jesús no vino para eso, hermanos. Él vino a dar vida. Por eso ese pasaje que Jesús dice en este contexto toma mucha claridad. El Señor dice: venid a mí todos los trabajados y cargados. ¿Por qué? Porque la gente estaba cansada de la religión, cansada de los fariseos, cansada de los mandamientos, cansada de restricciones que no provenían de Dios, sino de hombres. Y el Señor dice: venid a mí y yo os haré descansar. Y dice: aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo y mi carga, porque mi yugo y mi carga es ¿qué? Ligera. La de los fariseos no, hermano. La de los fariseos era terriblemente pesada. Y el Señor viene como el Salvador a traer vida. Ahora el mensaje del Señor entra en conflicto con estos hombres.
directamente. Y dice ahí en el Lucas 6, volvamos al pasaje que estamos leyendo. Lucas 6, verso 1. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Ahora esta era una práctica común y una práctica permitida por la ley. Cuando las personas iban caminando, ellos podían comer de lo que estaba al borde de las cosechas. No podían entrar y cogerlo de adentro, pero lo que iba por el camino, ellos podían comer. Ahora, dice ahí en el verso 2, y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Dice un hermano que estos fariseos primero fueron creyentes sorprendidos. Ellos se sorprendían de los milagros que hacían Jesús. Después la manera como Jesús comenzó a lidiar con los pecadores, los publicanos, hizo que ellos fueran recelosos. La enseñanza del Señor los comenzó a volver enemigos. Y ellos ya venían ahora no como creyentes o como personas que quieren conocer la verdad, sino venían como agentes detectives buscando a ver en qué Jesús se equivocaba. Qué cosas, ¿no? En el ambiente del camino del Señor venían personas así. Personas que no venían a escuchar, que no venían a recibir, sino que venían con un espíritu crítico. A ver qué Jesús hace, a ver en qué Jesús se equivoca, a ver qué Jesús dice, ¿no? El ambiente del Señor se volvió un poco difícil. Ahora un hermano decía, eso nos debe ya enseñar y eso nos debería llevar a preguntar nosotros con qué ojos estamos viniendo. ¿Con qué ojos estamos escuchando? Hay gente que va de iglesia en iglesia buscando todo lo malo, buscando todo lo crítico, buscando en qué se equivoca el predicador, buscando en qué asunto está mal. Ay, el Señor nos libre del espíritu de los fariseos, ¿no? Que nosotros vengamos con toda sinceridad a escuchar y a conocer al Señor, lo que Él tiene para enseñarnos, ¿no? Y dice que ellos entran en conflicto con el Señor por lo que los discípulos estaban haciendo. Los fariseos habían agregado 39 reglas de cómo guardar el sábado, en una observancia bastante esclavizante y opresiva. Ahora, dijo un hermano comentando este pasaje, los discípulos de Jesús eran responsables ante los fariseos de cosechar. Eso quiere decir recoger el grano, desgranar, frotar las cáscaras a fin de separarlas del grano y aventar. Eso quiere decir lanzar las cáscaras. Mira lo ridículo de la religión, ¿no? Ellos solo cogieron, frotaron, botaron y comieron. Para los fariseos eso ya era un trabajo, porque la provisión del sábado era que no deberían ¿qué? Trabajar. Era una observancia minuciosa, exagerada, meticulosa de hombres religiosos. Ahora, el Señor, por eso les decía al comienzo, el Señor, hermano, eso fue una ocasión para que el Señor hablara su verdad con toda claridad, y Él comenzara a exponer una vez más el error de la religión. Y el Señor responde a ellos en el verso 3. Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre y los que estaban con él. Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y comió y dio a todos, también a los que estaban con él. Ahora, vamos a leer Mateo 12, que es el pasaje paralelo de esta respuesta, porque Mateo agrega dos frases que no se encuentran en el Evangelio de Lucas, que son interesantes. Ahora, ese incidente que el Señor narra está en 1 Samuel 21, del 1 al 6. Y es aquella ocasión, vamos a leer Mateo 12. Pero el pasaje que el Señor narra es aquella ocasión cuando David viene huyendo de Saúl. Y vienen con hambre y vienen en un estado de tribulación, y David pide al sacerdote que le dé de comer. Y el sacerdote le pregunta que él les podía dar de comer solo que estuvieran purificados los hombres. Y él dijo que sí, bueno, comieron ahí. Ahora, esa respuesta es muy importante. Primero, ¿por qué, hermanos? Eso nos habla
Y esto es algo que Jesús usa regularmente en sus discursos y en su conversación o sus discusiones con los fariseos. Siempre el Señor responde con un argumento bíblico. Eso es tan importante saberlo. La religión falsa, la religión farisea, la religión apostatada debe ser expuesta desde la enseñanza bíblica. Jesús siempre les decía, porque ellos se jactaban de ser conocedores de las Escrituras. ¿Acaso no habéis leído? Eso es muy importante, hermano. Nosotros solo vamos a conocer la verdad y solo vamos a ser librados del engaño y de los excesos de las religiones cuando conozcamos profunda y ampliamente las Escrituras. Las personas son presas del engaño a raíz de la ignorancia bíblica. Si las personas conocieran las Escrituras, la verdad, conocerían la verdad. ¿Y la verdad qué? Les haría libres. Entonces muchas personas están esclavas bajo el yugo de la religión por una ignorancia bíblica generalizada. Entonces el Señor, dice nuestro hermano Warren Wiersbe, que él tiene 3 argumentos principales para desenmascarar el engaño de los fariseos en cuanto al sábado y sus excesos. El primero, que es un argumento sólido, que lo leímos en Lucas, dice ahí en Mateo 12:3, fue lo que hizo David. Lo segundo, lo que hicieron los sacerdotes, y lo tercero, lo que enseña el profeta Oseas. Lo primero, lo que hizo David, está del verso 3 al verso 4, y dice: pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? Entonces el primer argumento del Señor es simple y claro. Si David en un tiempo de necesidad entró al templo y comió de lo que era sagrado, que no era lícito para nadie comer, porque la ley decía que el que comiera de eso de una manera ilícita debería ¿qué? Morir. Ahora David entra en un tiempo de necesidad y el sacerdote tiene conciencia de que hay un mandamiento bíblico, pero prioriza la necesidad del hombre sobre el ritual. Ahora, si el sacerdote y David entendió eso, ¿cuánto más Jesús con sus discípulos no iban a priorizar la necesidad de los discípulos, no sobre un mandamiento de la ley, sino sobre una interpretación de los fariseos? ¿Lo está entendiendo, hermanos? Ese es el primer argumento, el que dice el Señor. ¿No habéis leído lo que hizo David? Si David hizo eso con algo de la ley, ¿cuánto más el Señor con sus discípulos con una interpretación de los fariseos? Lo segundo, lo que hicieron los sacerdotes. Dice en el verso 5, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Ahora él pone la otra situación. Los sacerdotes están sobre la ley y el mandamiento porque ellos están ejerciendo ¿qué? Un sacerdocio. Y como sacerdotes que están ministrando, la ley no los restringe en su servicio. Ahora piensa en Jesús con sus apóstoles que están haciendo un ejercicio mayor que el de los sacerdotes en el templo. ¿Y cuál es el ejercicio? Traer las buenas de salvación sobre todas las aldeas y ciudades de Israel. Entonces aquel, como lo vamos a leer ahora, que es Señor de la ley, que instituyó la ley, ¿será que Él está obligado a guardar la ley cuando Él está ofreciendo un mejor servicio y un mejor sacerdocio que el de los sacerdotes? ¿Está entendiendo el argumento del Señor? Y el tercer argumento es un argumento de prioridades en cuanto a la ley y las ordenanzas aún bíblicas, que está en el verso 7, que eran unas palabras de Oseas, del profeta Oseas, y dice: y si supieseis qué significa misericordia quiero
y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Entonces ahí el Señor termina sus 3 argumentos para defender a sus apóstoles con la prioridad de la misericordia, con la prioridad del amor sobre el ritual. Los sacerdotes, al ver a David en su necesidad y en su angustia, tuvieron misericordia de David. Y eso es bien importante, hermanos, porque los fariseos habían perdido la esencia de la ley. El Señor tiene una discusión con otro fariseo y él le pregunta, bueno, ¿en qué se le reúne la ley y los profetas? Él responde así: la ley es que amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Y qué más? Y a tu prójimo como a sí mismo. Entonces la ley como mandamiento de Dios para los hombres también tenía el fin, pues llevar los hombres a Dios, pero también llevar los hombres a amarse los unos a los otros. Y en casos excepcionales, como el que el mismo Señor narra y está en las Escrituras, la prioridad fue el amor. Dice ahí en Marcos 2:27, que es otro pasaje paralelo del pasaje de Lucas y del pasaje de Mateo. Porque es que hay cosas que a veces no nos dice Mateo, que sí nos dice Lucas. Hay cosas que nos dice Marcos, que no nos dice Lucas ni Mateo. Entonces Marcos, en el capítulo 2 agrega una frase bien importante. Que eso es la esencia de lo que venía a hacer el Señor en su ministerio. Dice Marcos 2:27. También les dijo: el día de reposo fue hecho. Aquí nos va a mostrar la razón del día de reposo. Por causa del hombre. Y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Eso qué nos muestra? Lo que decía Oseas. El día de reposo, la mejor manera de guardarlo, la mejor manera de observarlo, claro, es cuando amamos a Dios, pero también es cuando amamos al prójimo y cuando tenemos misericordia. ¿Por qué? Porque el motivo, la razón y el propósito del día de reposo fue el hombre. O sea, el día de reposo era un siervo del hombre para conducir al hombre a un bienestar espiritual, a un bienestar emocional, a un bienestar familiar, a un bienestar de él en medio de todos los trabajos que diariamente tiene. Y eso es tan importante porque nosotros aún hemos perdido la esencia de ese mandamiento. Nosotros vivimos en un ambiente tan consumista que las personas ya no quieren ni siquiera descansar un día en la semana. Si ellos pudieran trabajar el domingo lo harían. Ellos quieren estar y quieren tener y se vuelven esclavos de sus rutinas, de sus trabajos, de sus deseos. Hay personas que no les alcanzan ni siquiera los 7 días de la semana. Entonces, ¿por qué el Señor estableció el sábado? El Señor estableció el sábado para librar al hombre de esa carga y dejarle un día para que el hombre se consagrara para el servicio a Dios. Entonces el sábado ¿qué tiene? Tiene una gran bendición para el hombre. Pero ¿cuál fue el asunto de los fariseos? Ellos cambiaron la bendición, el mandamiento, para volverlo una carga, un peso pesado. Entonces pervirtieron, si se puede decir, la esencia del mandamiento. Y algo que era bueno se volvió algo perjudicial. Un hermano decía, los fariseos, sin darse cuenta en su religiosidad, se volvieron víctimas de algo que había sido dado para su bien. Qué asunto, ¿no? Dios lo instituyó para hacer una bendición, para mantener al hombre sano, útil, alegre, santo, y brindarle los medios para que el hombre pudiera contemplar y adorar a su Creador. Ahora el hombre lo volvió algo pesado, algo agotador, algo estricto y algo que trajo y quitó la paz. Ahora, como les decía, hermano,
la verdadera religión. Y esto es tan importante porque yo pienso que esto es de los peores pecados que tenían los fariseos. Los fariseos ponían tanto su mirada en los rituales que perdieron al hombre. Y eso es tan serio, hermanos, porque aún nosotros podemos volvernos tan ortodoxos, tan santos, tan íntegros, que en nuestro paso destruimos todas las personas a nuestro alrededor. Y cómo se nos olvida que al Señor le interesa más la misericordia, más el amor, más las personas. Ahora es claro, porque Jesús no lo hace. Jesús nunca sacrifica la verdad. Jesús nunca sacrifica el evangelio. Pero a la par de un mensaje claro, sólido y verdadero, Él tiene una gran compasión por las personas. Él tiene un gran amor por los hombres. Y eso es la verdadera religión, hermanos. Porque a veces nosotros decimos, no, la vida cristiana no es una religión. Sí, la Biblia dice que sí es una religión. Vamos a leer un pasaje, vamos a leer ahí en Santiago. Y mire lo que dice Santiago de la verdadera religión. Santiago 1, verso 27. Dice, la religión pura, o sea que hay una religión pura. Lo que pasa es que hay religiones también falsas, mezcladas, ¿sí? Sucias, profanas, heréticas. Pero hay una religión pura. Jesús venía a establecer la religión más pura que ha existido. Jesús venía a establecer la religión más genuina, más santa. Y ella se caracteriza por una cosa, la verdadera adoración a Dios y la obediencia a su palabra. Pero también ella se caracteriza por otra cosa, el verdadero amor entre los hombres y la misericordia, que a veces no existe en un ambiente religioso. Hermanos, cuán triste es ver cuando las personas están más interesadas en el salón de reunión que en las mismas personas que van al salón. Cuán triste es ver cuando las personas están más interesadas en lo que los hombres dan que en los mismos hombres que están dando. ¿Sí? Cuán triste es ver que nosotros a veces somos tan meticulosos en ciertas cosas externas, pero descuidamos las personas. Yo recuerdo el hermano, yo creo que a algunos les he contado, el hermano Leonardo ahorita en Sorocaba le estuvo compartiendo una palabra bien interesante. Y él dice que llega un momento donde los hombres de la iglesia donde él se estaba reuniendo conocieron a un sujeto. Y ese sujeto era un ladrón y un mentiroso. Él decía que venía de parte del gobierno y que era un funcionario del gobierno y que estaba en la ciudad cumpliendo unos deberes del gobierno. Pero que por algunas cosas no le habían podido consignar el dinero. Entonces así con ese cuento comenzó a hablar a los hermanos y comenzó a engañar a los hermanos y a pedirles plata. Entonces en la semana engañó como a 7 hermanos de la iglesia. Cuando el domingo llegaron al culto en la reunión, comenzaron a contar, se dieron cuenta que había engañado a varios y les había pedido plata. Y preciso mientras estaban hablando, el sujeto entró a la reunión. Y los hermanos de una vez llamaron al hermano Leonardo y le dijeron, mire, el hombre nos robó, nos dijo esto, vamos a confrontarlo. Entonces el hermano Leonardo les dijo, hermanos, ¿hace cuántos años no viene un pecador a la mesa del Señor? De pronto Dios lo ha traído, vamos a predicarle primero. Entonces mire lo interesante, hermanos. Mire lo interesante, hermanos. A veces nosotros nos molestamos porque ciertas cosas, ¿cierto? Que no venga tal. No, que venga, hermanos. Que venga. Acá le vamos a hablar la verdad, acá le vamos a predicar el evangelio, acá vamos a esperar que Dios lo convierta. ¿Quién va a saber si ese hombre que era ladrón como no éramos nosotros? ¿Quién va a saber si ese hombre es mentiroso? ¿Quién va a saber si ese hombre, ese joven, ese niño que está ahí, Dios lo pueda transformar por su palabra y por su gracia? ¡Que venga! ¿Sí? A veces nosotros comenzamos, no hermanos, que la cena del Señor, sí, hay que guardar y brindar la cena que no sea profanada por el incrédulo, pero por encima de eso que debe estar la misericordia, el amor. No, porque es que el hermano interrumpe cuando estamos en la alabanza y le suena el celular que venga, que venga. No sabemos si en medio de eso la palabra lo convenza. ¿Sí? La palabra del Señor es poderosa. Y la iglesia debe tener un espíritu de preocuparse más por las personas.
que a veces no nos preocupamos, a veces nos incomodan y nos molestan porque atentan contra nuestro ambiente religioso sagrado. Como decía Spurgeon, ojalá Dios enviara un desorden santo donde las personas se convirtieran y llegaran a conocer a Cristo. No, pero a veces con el tiempo nos volvemos muy religiosos, hermano. Y Jesús era un poco diferente, ¿no? Jesús iba a la casa del publicano, Jesús predicaba en la playa, Jesús predicaba en el templo, Jesús estaba toda hora sirviendo. Hermanos, tenemos que aprender que la religión pura se trata de personas, se trata de Dios primeramente, pero también se trata de amar a los hombres. Tener misericordia de los hombres, desear el bien de los hombres. Dice Santiago, la religión pura, capítulo 1, verso 27. No se duerma, Juan. Póngale cuidado al versículo. Santiago 1, 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta. ¿Cuál es la religión pura y sin mancha delante de Dios? Mire esta frase, hermano. Visitar a los huérfanos. O sea, el Señor pone cuidado en las personas que son más desprotegidas, más olvidadas, más descuidadas. A veces uno escucha hablar mucho, y hermanos, bueno, hasta de pronto el Señor los usa en eso, que dicen los hermanos, a mí el Señor me dio una visión de ir a predicarle a los empresarios. A mí el Señor me dio una visión de ir a predicarle a los comerciantes. Pero ¿cuántos pocos tienen esa visión de ir a predicarle a los huérfanos? A las viudas. Así como William Bogg, ¿no? El padre del ejército de salvación. Que iba a predicar a las cantinas, a los borrachos, a los bandidos. Que se preocupaba por los niños pobres. O un George Mueller, ¿no? Que creó orfanatos para recibir niños abandonados y poderles predicar la palabra. Y no solo eso, alimentarles y cuidarles. Esa es la verdadera, ¿qué? Religión pura. Y dice, ¿qué más dice? Y a las viudas en sus tribulaciones. Mira cómo Santiago entiende, y Santiago había sido un fariseo, hermano. Santiago entiende eso de misericordia quiero y no sacrificio. A veces ese amor al necesitado, ese amor al que necesita la palabra, ese amor al que ha sido abandonado, al que está solo, al que está necesitado, debería caracterizar la predicación del evangelio y el avance de la fe. Claro, también debe haber un asunto de santidad y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, una de las mejores maneras de adorar a Dios es amar a los hombres, hermano. Mostrar misericordia. Una de las mejores maneras de usar las cosas sagradas es ponerlas a servicio de los necesitados. Y ese era el propósito del sábado. El bien del hombre. El sábado no fue para subyugar al hombre, sino fue para ¿qué? Librarlo. Entonces, en prioridades, aunque el Señor no quebrantó el sábado, la prioridad del sábado era el beneficio del hombre. Cosa que los fariseos no entendían. El Señor va a cerrar su discusión con dos afirmaciones. Mateo 12, vamos a leerlas allí, en el verso 5 y en el 6, que son bien cruciales. Después de mostrarnos la razón del sábado, la importancia de los hombres, de la misericordia, del amor, el Señor concluye su conversación, que era más bien una discusión, con dos afirmaciones bien certeras acerca de lo que venía a ser el vino nuevo y el evangelio y la revelación del nuevo pacto. Dice ahí en Mateo 12, verso 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Ahora mire la conclusión a la que llega el Señor. Pues os digo que uno mayor que el templo
está aquí. Uy, esto era pesado, hermano. Si lo que venía diciendo el Señor y haciendo el Señor era pesado para los fariseos, esta es una de las afirmaciones más serias que el Señor dice a los fariseos. ¿Qué quiere decir? Que el Señor era mayor que el templo. La palabra mayor en el griego es meison, que significa más grande, más importante o superior. Ahora ya el Señor no se está metiendo solo con el sábado, sino se está metiendo con el centro del culto religioso de la ley, el templo. No había nada más para los judíos en esta época que admiraran que la maravilla del templo y su construcción y todo lo que giraba en torno al templo. Y ahora el Señor llega y les dice, no solo que Él pone unas prioridades e interpreta correctamente el sábado, sino que ahora Él es superior. Ahora Él es mayor. Ahora Él tiene una autoridad sobre lo que para ellos era lo más grande de la religión. Y ahora esta conclusión que era mayor, no solo que era superior en cuanto al templo, sino el autor a la epístola a los Hebreos nos dice que eso es una afirmación de la divinidad de Jesucristo. Vamos a leer Hebreos capítulo 3, verso 1. Entonces, esta afirmación con otras, porque algunos dicen, bueno, muéstreme dónde Jesús dijo que Él era Dios. Lo dijo varias veces, hermano. Implícitamente eran afirmaciones que tal vez nosotros no entendemos porque estamos ajenos al contexto religioso de la época. Pero estas palabras eran claras para los fariseos. Dice Hebreos capítulo 3, verso 1. Reina Valera nos dice que Jesús es ¿qué? Superior a Moisés, o sea, la conclusión de este pasaje. Pero lo que va a decir el pasaje es todavía aún mayor. No es solo que es superior, sino que Él es Dios. Dice Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces, Jesús fue fiel como fue Moisés fiel a Dios que lo constituyó en relación a la casa. Pero mira lo que dice el pasaje. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. O sea, Moisés tenía una gloria, pero hay uno que es de mayor gloria. ¿Por qué? Dice, cuanto tiene mayor honra que la casa, ¿quién? El que la hizo. O sea que si Jesús dice que Él es mayor, es porque Él considera o nos está revelando que Él fue el que hizo la misma casa. No solo la casa física del templo, sino la misma casa de Israel. Fue un fruto de un trabajo divino. Y dice al pasaje que Jesús es mayor porque Él fue el que la hizo. Pero mire lo que sigue diciendo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. ¿Qué está diciendo Jesús cuando Él dice que Él es mayor que la casa? Que Él es Dios. Una afirmación de su divinidad. ¿Por qué? Porque Él iba a establecer ahora el nuevo pacto y una de las principales revelaciones de las Escrituras es ¿quién es Jesús? Y esto los fariseos sí no lo podían soportar. Ellos podían soportar que Jesús fuera un profeta que entrara a la casa de un publicano y comiera con publicanos. Ellos podían soportar que Jesús quebrantara el sábado. Pero cuando Jesús dijo que era Dios, en Juan dice la palabra que lo quisieron apedrear porque blasfemaba. Pero eso que para los judíos era una blasfemia es una de las principales doctrinas del cristianismo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Tremendo escándalo. Por eso digo que Jesús cierra la conversación con dos palabras que difícilmente ellos pudieron digerir y entender. Lo único que hicieron fue llenarse de odio y comenzar a buscar cómo matarle, como vamos a ver en el siguiente sábado. Dice, volvamos ahí a Mateo. Lo perdieron, era Mateo 12, verso 7. Después de afirmar que el Señor es mayor, superior, más grande,
que el templo, porque hasta los discípulos una vez iban caminando y le dijeron, Señor, mira estas. Y el Señor les dijo, ay no, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Y que yo puedo levantar derribar este templo y levantarlo en 3 días. Más ellos no entendían que él hablaba de un templo mayor, que era su cuerpo, su encarnación. Dice ahí Mateo 12, ahora el verso 7. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Hermano, Jesús habló con un hombre con una autoridad divina. Ningún profeta, hermano, ni Moisés podía decir que él era Señor de algo. Moisés, que se dice que era un ser vivo. Cuando Jesús se está poniendo como Señor, quiere decir que la ley sí fue traída por medio de ángeles, pero establecida por Dios mismo. Y en ese sentido, Cristo estableció la ley. Pero en el contexto más inmediato, ¿qué quiere significar? Que es Jesús el Señor del sábado. Quiere decir, porque recuerden, ellos están peleando por el sábado, o sea, ellos están adueñando del sábado, pero el Señor los pone en el lugar correcto y les dice, el Señor del sábado es otro. El que defiende y el que interpreta qué es el sábado es el Señor del sábado. Y yo soy el Señor del sábado. Ustedes están defendiendo algo que no les pertenece. El Señor era muy... Ahora, ¿qué quiere decir que el Señor es Señor del sábado? Que Él estableció la ley y Él la interpreta correctamente. Hermano, es una tristeza y es una vergüenza cuando los cristianos citan el Talmud, citan los rabinos para explicarnos la ley. ¿Quién es el Señor y el verdadero intérprete de las Escrituras? Jesús. Yo he hablado con cristianos que dicen, hermano, pero es que el rabino tal, en el Talmud tal, dice que la ley es esto y así deberíamos interpretarla. Y uno le dice, hermano, usted está creyendo al rabino tal, del Talmud tal, que fueron los padres de los que crucificaron a Jesús. El verdadero intérprete de las Escrituras es nuestro Señor. Y nosotros debemos entenderlas y obedecerlas tal como Jesús las enseñó. Y Jesús hacía eso. Por ejemplo, ahí, para ir terminando, Lucas 24, verso 44. El Señor les dice, entonces no crean, hermanos, esa marihuanada de esos judaizantes de nuestra generación, que dice que usted tiene que volver al hebreo, que dice que usted debe volver a guardar días, que usted debe judaizarse para seguir a Cristo. Fue ese espíritu lo que llevó a los judíos a crucificar a Cristo. Eso es una aberrante herejía que está prosperando en nuestros días, hermano. Y hay que tener cuidado de esos engaños. Y Él les dijo, Lucas 24, verso 44. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Ahora Él va a comenzar a interpretar la ley. Que era que es necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. O sea que la ley tenía un mensaje principal, Cristo. Aún el sábado, hermano. La gran enseñanza es que el sábado era el día de descanso. Pero ese sábado tipificaba no un día que nosotros como cristianos íbamos a guardar. Él tipificaba una posición en la cual nosotros íbamos a entrar cuando estuviéramos en Cristo. Ahora Él es nuestro ¿qué? Él es nuestro ¿qué? Reposo. Ahora la felicidad, el descanso y la alegría de nuestra alma no nos la da un día. No lo da una persona. Quien nos da descanso y nos brinda los deleites de la vida eterna. Amén. Entonces el sábado tiene un cumplimiento tipológico en la obra de Cristo, como muchas cosas de la ley, de los salmos y de los profetas. Ellos leían las Escrituras, pero no podían ver a Cristo allí. Y ese era el principal y gran mensaje de la ley. Y dice,
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. O sea, Cristo, el Señor de la ley, el Señor de las Escrituras, es el único que nos puede dar un entendimiento claro de las Escrituras. Sin Cristo, sin el Espíritu Santo y sin la hermenéutica que dejaron Cristo y sus apóstoles, vamos a torcer las Escrituras. Aún las cosas más sagradas, hermano. Entonces, Él es el Señor de la ley y la interpreta correctamente. Terminamos con un pasaje ahí en 2 Corintios 3, verso 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó. O sea, se perdió, se volvió vano. La manera como ellos entendían las cosas. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. O sea, las personas, aún los fariseos, los judíos, dice que la Biblia que leían el velo leían las Escrituras con un velo. Y su entendimiento quedaba ¿qué? Entenebrecido. Y eso es tan importante. Por ejemplo, usted que está llegando, usted que está conociendo, usted que está escuchando la palabra, usted que es religioso. Si usted no tiene a Cristo, usted no va a entender. Ni la Escritura. ¿Cuántas personas leen la Biblia, no? Y la han leído toda y no la han entendido. Su vida no ha sido transformada. No tiene valor para ellos. ¿Por qué? Porque tienen un velo. Puede ser el velo de la religión, puede ser el velo de las tradiciones, puede ser el velo de la concupiscencia personal que limita el sentido del entendimiento para entender la verdad. Pero una vez nos volvemos a Cristo, dice el autor. ¿Qué dice ahí? El cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, eso lo decía Pablo hace 2000 años, y podemos decir que aún hasta el día de hoy, cuando se lee al Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Hay algo en su corazón que no les deja ver. Están cegados. Hermano, hay que tener tanto cuidado. Nosotros leíamos la vez pasada sobre el vino viejo. ¿Se acuerda que decía? Que la persona que ha bebido tanto el vino viejo ya no quiere probar del nuevo porque piensa que el añejo es mejor. Cuando la persona se acostumbra a la religión falsa y se acostumbra a la religión falsa, lo nuevo ya no le interesa, que es el evangelio. Y en este caso, cuando la persona ha sido enseñada y instruida por tantos años, el velo es tan grande que él no puede ver la riqueza y la gloria del evangelio. Qué realidad tan seria, ¿no? ¿Cuántas personas usted le está predicando y dice, hermano, la verdad es que yo fui educado así, católico, apostólico y romano? Mis abuelos, mi tatarabuelo, mi bisabuelo. Y hay una tradición que es como un velo, hermano. Y en esa tradición van a morir condenados porque nunca, por amor a la tradición, pudieron ver la gloria y la riqueza del evangelio de Cristo. El cual no viene a ponernos un yugo religioso, sino el cual viene a darnos vida eterna. El cual viene a salvarnos. Pero cuando se conviertan al Señor, hay una esperanza, aún para el religioso, ¿no? Hay una esperanza. Si Él se convierte al Señor, el velo se quitará. Qué gran esperanza, hermanos. Qué gran esperanza poder leer a Cristo, poder leer la palabra de Cristo, poder volver nuestros corazones a Cristo, porque una vez nos volvemos a Cristo comenzamos a ver y a entender todas las cosas que antes no entendíamos. Pero cuando se conviertan a Cristo, el velo se quitará. Entonces, con esas dos frases finales, que el Señor es mayor que el templo y que el Señor es Señor del día de reposo, ya el Señor está haciendo una separación. Ya le está poniendo una línea bastante gruesa entre el fariseísmo del primer siglo y lo que Él venía a establecer en el nuevo pacto. Este es el primer episodio de un conflicto que va a ser generalizado a través de las Escrituras y los relatos de los evangelios, el Señor y los fariseos. Pero en medio de ese conflicto vamos conociendo la grandeza
del nuevo pacto, del Evangelio y de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Vamos a orar por la palabra.